muy buenas para quienes sienten pasión por la mecánica o simplemente quieren entender un poco mejor qué le está pasando a su coche. Este es el sitio perfecto. Hoy vamos a destripar uno de esos códigos de error que la verdad pueden dar un poco de respeto, el B2262. A ver, es la situación clásica, ¿no? Se va conduciendo tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende esa lucecita amarilla en el cuadro que a nadie le gusta ver. Se le pasa el escáner y ahí está, código P2262. Claro, la pregunta salta al momento. ¿Esto es grave? ¿Preparamos la cartera? Pues venga, vamos a meternos en faena y a responder a todo esto. Lo primero es lo primero, hay que descifrar el mensaje. Al final, este código no es más que el coche intentando decirnos algo. Así que bueno, vamos a ver si aprendemos a hablar su idioma. Aquí la tenemos, la definición técnica y oficial. Suena un poco a chino, ¿verdad? Presión de sobrealimentación no detectada. En el fondo, lo que nos está diciendo es que hay un problema con el sistema que le da ese extra de potencial motor, o sea, el turbo o el supercargador. Y esto lo resume a la perfección. Podemos pensar en el PCM, el módulo de control de tren motriz, como si fuera el cerebro del coche. Este cerebro está programado para recibir un buen chute de aire a presión del turbo cuando se pisa el acelerador, pero por lo que sea, ese empuje no está llegando. Es como si el coche quisiera coger aire para echar a correr y simplemente no pudiera. Vale, ya tenemos la teoría de lo que significa el código. Pero ¿cómo se nota todo esto en el día a día, al volante? ¿Vamos a ver ahora cómo se manifiesta este fallo en el mundo real? Pues mira, lo más evidente es una pérdida de fuerza muy clara. El coche se nota como perezoso, le cuesta muchísimo acelerar y ya ni hablamos de subir una cuesta, que se convierte en una misión imposible. Además, claro, como el motor tiene que esforzarse el doble para compensar, el consumo de gasolina se dispara. Y a veces hasta se oyen silbidos o ruidos raros que antes, desde luego, no estaban ahí. Bueno, con los síntomas claros, toca empezar la investigación. Como si fuéramos detectives, vamos a repasar la lista de los sospechosos habituales para dar con el culpable de este lío. Aquí está la lista completa. Y lo más interesante es que, aunque ver ahí turbocompresor dañado mete miedo, la inmensa mayoría de las veces el problema es algo mucho más sencillo y barato. Un sensor que se ha vuelto loco, una simple manguera con una raja o un conector que no hace buen contacto son causas súper comunes. El PCM, el cerebro, casi nunca es el culpable, de verdad. Y esto, de verdad, es un consejo que vale oro, de los que se aprenden a base de años en el taller. Es que es el error más típico del mundo, ir de cabeza a por la pieza más cara. Pero no, un buen mecánico sabe que el diagnóstico siempre empieza por lo más fácil y lo más probable. Justo para no caer en esos errores que salen caros, lo suyo es tener un método. Así que vamos a ver una especie de checklist, un paso a paso lógico y ordenado para encontrar el problema de forma eficaz y sin tirar el dinero. Esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, la opción rápida, cara y a menudo equivocada, cambiar piezas a lo loco. Y por el otro, el enfoque inteligente. Ser metódico, empezar por lo pequeño e ir descartando. La diferencia en la factura entre un camino y otro puede ser, bueno, brutal. Así es como se tiene que hacer, de forma profesional. Se empieza por lo más básico de todo, mirar. Una buena inspección visual de las mangueras te puede solucionar el problema en 5 minutos. Si todo se ve en orden, pues pasamos a los sensores, después al propio turbo y a sus controles, y ya por último al sistema eléctrico. Es un proceso de eliminación, pura lógica. Bien, una vez que hemos pillado al culpable, llega el momento de arreglarlo. Y casi más importante, vamos a entender por qué dejar pasar este código de error nunca, jamás, es una buena idea. Aquí se ve la relación directa. Que el problema es una manguera, pues se cambia la manguera y listo. Que es un sensor, pues se limpia o se pone uno nuevo. La clave de todo es que la solución tiene que ir directa a la causa que hemos encontrado antes en el diagnóstico. Así nos aseguramos de no cambiar piezas que estaban perfectamente. Y aquí llegamos a lo realmente importante. Circular con el código P226 encendido no es solo que el coche vaya mal, es que es peligroso para la salud del motor. Un turbo que no funciona como debe puede acabar provocando una avería de las gordas, de las que afectan a pistones, válvulas o incluso al catalizador. Estos son los riesgos reales, tal cual. Una pérdida de potencia en mitad de un adelantamiento, por ejemplo, puede ser un susto muy serio. Y si el turbo llega a romperse, puede soltar trocitos de metal por todo el motor, lo que se traduce en una factura de reparación astronómica. El mensaje está claro, esto no es un problema para dejarlo para la semana que viene. Y terminamos con esta pregunta, que en el fondo es la gran conclusión de todo lo que hemos hablado. A veces la diferencia entre una reparación de nada y una avería carísima es simplemente pararse a mirar primero lo más básico. Espero que esta guía haya servido para aclarar las cosas sobre el código P2262. Nos vemos en la próxima.